Para muchos es un secreto, para otros simplemente leyendas, pero a medida que pasa el tiempo, mejoran las tecnologías arqueológicas y la capacidad de exploración, cada vez son más los investigadores que están convencidos de que el Nuevo Mundo fue descubierto mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492. Guerreros vikingos, monjes irlandeses, nobles galeses y escoceses, templarios franceses, comerciantes chinos y navegantes españoles o portugueses, todos ellos durante la Edad Media podrían haber hecho alguna incursión, sin saberlo por supuesto, en el continente americano. Ni hablar de tiempos más antiguos, con teorías que hablan de la supuesta presencia de fenicios, egipcios, griegos, japoneses, polinesios o judíos. Si fue así, nadie volvió para contarlo o no se enteraron de que descubrieron una tierra desconocida o mismo sus testimonios fueron muy puntuales y con el tiempo simplemente fueron olvidados o pasaron a formar parte de una leyenda. Lo que podríamos confirmar es que Colón fue el último de esta saga de navegantes aventureros que se animaron a ir más allá de los confines de la tierra, el cual llegó, regresó, lo contó, le creyeron y regresó nuevamente para confirmarlo, es decir, lo hizo oficial y lo colonizó. A modo de introducción y teniendo en cuenta que este es el primer video de esta saga de teorías sobre el descubrimiento de América, debemos empezar por el comienzo y los primeros pobladores. La teoría más aceptada sobre el poblamiento americano data de oleadas migratorias que cruzaron el estrecho de Bering desde Siberia aproximadamente hace 14.500 años. Hay muchas otras teorías sobre los primeros pobladores americanos, como la australiana, la antártica y la asiática, pero no nos vamos a detener en este tema para ir directamente a lo que nos compete en este video. Entre las teorías que hablan de que los chinos fueron los primeros en descubrir el Nuevo Mundo, la primera la podemos centrar en el año 499 después de Cristo. Las antiguas leyendas chinas mencionan el nombre de Fusang en varias ocasiones. Según cuenta la crónica de Tuan Lin, un monje budista llamado Huijin volvió de un lugar llamado Fusang en el 499 después de Cristo, describiendo este país o territorio situado al oriente a 20.000 lis de distancia. Tengamos en cuenta que un lis es una medida antigua china que equivaldría a 416 metros. El monje explicó que Fusang estaba situado en la costa oriental del Mar Oriental, es decir, en la costa americana del Océano Pacífico, probablemente lo que hoy conocemos como California. Estas teorías se refutan en un hallazgo en el año 2015, donde un grupo de arqueólogos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, indicó que los chinos estuvieron allí mucho antes que Colón, basándose en dos objetos de bronce, un silbato y una hebilla, que fueron hallados en el Cabo de Espenberg. Se cree que eran de origen chino por las similitudes estéticas y mecánicas con la tecnología oriental de la época y con una antigüedad aproximada de unos 1400 años. Hay una segunda teoría, en la cual nos centraremos, la cual fue sacada a colación por Gavin Menzies en su obra en el año 2002. Él mismo, a través de ciertas pruebas y estudios de investigación, indicó que esta historia comienza cuando el emperador Zhongle, de la famosa dinastía Ming, y el jefe de la Armada Imperial, el almirante Zheng He, proyectan hacer un ambicioso viaje de 2 años de duración, el cual el 8 de marzo de 1421 sale de China con una flota de 107 navíos, informando incluso que algunos eran casi de 120 metros de amplitud. Se sabe que arribó a Sri Lanka, a Calcuta, Hormuz y recorrió la costa africana hasta Mogadiscio. Pero Gavin Menzies va más allá, afirmando con su teoría que el navegante chino Zheng He rodeó el Cabo de Buena Esperanza, llegó hasta Cabo Verde, atravesó el Atlántico, rodeó toda América, con paradas en Brasil y en las Islas Malvinas, y se internó en el Antártico. Entre las pruebas refutadas, Menzies basa su teoría en esculturas de la dinastía Ming encontradas en Kenia y en ejemplares de porcelana china encontradas en lugares como Perú y California. A su vez, en las bitácoras de viaje de Zheng He, él mismo detalla las distancias recorridas por la flota diciendo, cito, «Navegamos más de 100.000 lis de vastos mares. A lo lejos hemos visto regiones bárbaras». Teniendo en cuenta que 100.000 lis son aproximadamente 48.000 kilómetros, la distancia referida en las bitácoras de Zheng He equivalen a ir y volver desde China al continente americano. La tecnología marítima china de principios del siglo XV estaba muy por encima de las posibilidades de hacer este recorrido sin mayores problemas, pero el problema de la teoría de Gavin Menzies está en que no hay más que meras descripciones y suposiciones sobre el posible viaje de Zheng He.
Pero Menzies plantea que no hay mayores pruebas por el hecho de que en 1423 7 navíos, con sus respectivos sobrevivientes, estaban de regreso en China, pero la flota se encontró con que Zhongle, el tercer emperador de la dinastía Ming, había sido derrocado por la presión de los mongoles, provocando una gran crisis económica, produciendo que los barcos fueran desmantelados, los almirantes destituidos, entre ellos Zheng, quemando los registros de la travesía. Para Menzies, el hecho de que antes de la llegada de Colón hubiesen habido arroz y gallinas asiáticas en América, maíz americano en Asia y papa o camote, batata para los argentinos en Polinesia y Filipinas, solo pudo deberse a navegantes chinos que rodeasen el Pacífico y toquen brevemente, probablemente, el suelo americano. Dentro de su obra llamada 1421, el año en que China descubrió el mundo, Gavin Menzies afirma que la flota de Zheng hizo los siguientes logros. En primer lugar, descubrir las Islas Malvinas en 1422 y la Patagonia. Descubrir América 71 años antes que Colón. Dar la vuelta completa al planeta 100 años antes que Magallanes. Y en cuarto y último lugar, llegar a Australia y Nueva Zelanda 3 siglos y medio antes que James Cook, que fue el occidental que descubrió estas tierras. Del otro lado, esta hipótesis de descubrimiento ha encontrado poco apoyo entre los historiadores académicos. La mayor parte de la comunidad académica occidental considera que las afirmaciones de Menzies son puramente especulativas y no se basan en hechos probados. Los historiadores occidentales aceptan y afirman que los documentos escritos demuestran sin lugar a dudas que Zheng, con la flota del Tesoro, llegó hasta África, pero sostienen que no hay mención explícita de un viaje más largo. A su vez, indican que los registros chinos de esa época eran exhaustivos y que sería poco probable que no cartografíen el continente americano. Sobre los barcos chinos de la llamada Flota del Tesoro, los historiadores occidentales aceptan que eran mucho más grandes que los europeos, pero sostienen que eran muy lentos y poco maniobrables, que navegaban cerca de la costa y que su funcionalidad en el océano, a miles de kilómetros de la costa, con fuertes oleajes, es dudosa. También debemos aclarar que existen historiadores que apoyan fervientemente la teoría de Menzies, entre ellos el gran historiador argentino Enrique Dussel, reconocido a nivel mundial como una de las figuras más importantes de la investigación histórica. Dussel, a través de varios papers de investigación histórica, criticó la mirada eurocentrista de la historia universal, poniendo en jaque el dogma de que Cristóbal Colón, al mando de las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, haya sido el primero en descubrir el continente americano. Él mismo ratificó las teorías de Menzies y agregó que los chinos fueron los primeros en cartografiar el mundo, por supuesto, teniendo la precisión de la redondez de la Tierra, a su vez el descubrimiento de la brújula y que los mismos estaban mucho más avanzados tanto científicamente como en materia militar en comparación con los europeos. Él también justifica sus dichos en que se toma como única verdad la visión europea de la historia y no se tiene en cuenta a historiadores del resto del mundo. Teniendo en cuenta que hay tanto pruebas a favor como pruebas en contra, y mismo historiadores a favor y historiadores en contra, es difícil afirmar que esta teoría es cierta, pero hay muchos factores para que quepa la duda. ¿Creen que tenemos una visión eurocentrista de la historia? Estaré haciendo una saga de videos sobre teorías paralelas a la oficial de Cristóbal Colón, sobre el descubrimiento de América. Suscríbanse para verla y denle me gusta para ayudar a que más gente vea mis videos. Gracias por su tiempo.